vientre le dio todo su amor, brindándole valores para ser quien él es hoy. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, mensajero de tan grandes maravillas del Señor. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, permitile formar parte de tu santa adoración. Buenas noches, América, buenas noches a todos, a cada uno de los que están del otro lado, como siempre. Un nuevo jueves, ya casi los últimos del año, así que les damos la bienvenida. Y antes de comenzar con este hermoso programa que tenemos preparado, vamos a consagrarlo a nuestra Madre Santísima, que hoy nos acompaña en esta advocación de Nuestra Señora del Rosario San Nicolás. Está acá presente para guiarnos y para que sea un programa para la gloria de Dios. Estamos con nuestra Madre, entonces María Rosario, en este tiempo que está con nosotros acá en nuestra parroquia. Estuvo peregrinando desde el 18 de noviembre hasta el 18 de diciembre, así que nos estamos venerando por la zona. En estos días está en Navarro y el sábado se va para Elvira, donde va a tener la misa a las 11 de la mañana, y a la tarde, a las 19 horas, el Santo Rosario, la procesión que va a tener en la iglesia y la Santa Misa. Para el domingo llevarlo a San Nicolás. Vamos a consagrar a nuestra Madre. Bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Que el Señor bendiga a todos los que van a escuchar la radio, que sea este programa para la gloria de Dios y para el bien de muchas almas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, comenzamos con los saludos, como siempre. Hoy nos encontramos los tres, hace mucho, ¿no? Por distintos motivos, y bueno, la semana pasada fue feriado, el 8 fue feriado, ¿no? Uh-huh. Sí, fueron las comuniones, feriado, así que un día, bueno, muy festivo, pero no hubo radio, así que nos encontramos nuevamente hoy, así que vamos a saludar a todos los que siempre están. Bueno, yo quiero saludar a dos personas muy especialmente. Primero a la mamá de Celeste, padre, que me trajo un obsequio divino. Les voy a contar, yo de chico era fanático de las garrapiñadas y ella un domingo que vino a misa me había traído una torta y justo yo ese domingo no pude venir, es decir que se lo comieron mis amigos de la iglesia. Y ella dice, bueno, se enteró que este domingo iba a estar a la misa, entonces me trajo otro regalo y me trajo garrapiñadas caseras de almendras. Ay, qué rico. Era eso que me gustó siempre. No entiendo cómo lo supo, porque no se lo preguntó a nadie. Eran exquisitas, obviamente, que llegué a casa y no quería compartirla y que me duren todo el resto de mi vida, ¿no? Así que a la mamá de Celeste le mando un beso gigante. Muchísimas gracias por eso, así que muy agradecido. Y quiero mandarle un saludo y dedicarle este programa a Adelina García de Cañuelas, que me estuvo dando una mano muy grande, padre, con toda la lista de las personas de Cañuelas que viajan este domingo a la procesión y a acompañar a la Virgen del Rosario de San Nicolás. Así que Adelina, ella trabaja mucho en las parroquias de Cañuelas, especialmente en la de San Miguel Arcángel, que está enclavada en el barrio Libertad de Cañuelas, donde ella vive. Así que Adelina, muchísimas gracias. Muy bien, bueno, vamos a saludar también a tantos otros. Tantos que nos siguen, gracias a Dios, que están siempre del otro lado. Bernardo de Lobos, Daniel López, está Jorgelina también de La Plata, los papás de Celeste, como recién dijo Alexi. La doctora Olga de Neuquén. La familia Ruggiano, que por siempre supuesto. está muy presente. Siempre presente del otro lado. También les mandamos un fuerte abrazo. Bueno, saben lo especial que son almas muy especiales, que siempre lo decimos, como cada una de las almas que llega a la parroquia y las que no han llegado y que por ellas rezamos siempre. Quiero aprovechar, ya que estamos saludando a
a la familia Ruggiano, mandarle un gran abrazo a Javier, ese abrazo que necesité para cerrar un año, me lo dio este domingo. Le agradecí que sea tan buena persona conmigo, estar con él, hablar con él, me alivia el alma, así que Javier, te mando un abrazo y como te dije, una frase que es hecha, gracias por tanto y perdón por tan poco, ¿no? Muy bien, bueno. Seguimos saludando también a Guillermo de Mendoza, Guillermo Holguín. Gente de Córdoba, que vienen para acá, vienen 2 micros de Córdoba, podía haber venido 3, bueno, no se dio la posibilidad, bueno. Así es, porque se viene una fecha muy especial, vamos a empezar, si quiere padre, con los avisos, bueno, ya que hemos saludado a todos, todo el mundo sabe que siempre están presentes en nuestros corazones. A veces no podemos nombrar a cada uno de ustedes, bueno, pero acá bueno. está Viviana de Santa Fe, que está escuchando el programa. Viviana siempre, sí, acá. También. De Máximo Paz, de la localidad de Máximo Paz, Santa Fe, qué grande. Siempre escuchando, y vienen de allá también, a ver si me contesta Viviana por la radio, viene un grupo también de Santa Fe, un colectivo esta vez. Hermoso, una gran fiesta a San Nicolás, vamos Este domingo, sí, salimos a las 6 de la mañana, hay varios colectivos, y bueno, ¿cómo es hasta ahora confirmado, creo que 8, podía haber un 9, y gente de Uruguay también que ven. Y todavía hay lugar para que puedan anotarse, pueden llamar a la parroquia, que ya les digo el número de teléfono para quienes quieran llamar y anotarse para viajar para esta procesión desde acá, desde Lobos o de otros lugares, hasta San Nicolás. El teléfono es 15 50 47 94. Bueno, ese teléfono no es WhatsApp, empieza con 15, pero es solo llamada. Así que si quieren pueden comunicarse y anotarse para este domingo, ir a San Nicolás. Ale, quiero corregirme, dije la mamá de Celeste, y no es la mamá de Reina, de nuestra servidora más chiquita, la mamá de Reina. Me mandan un mensaje justamente a la mamá de Reina, a Regina. Muchas gracias. Igual le mando un gran beso a la mamá de Celeste, porque es una de las seguidoras desde que está en el grupo Celeste y que nos escucha también, y a su papá. Seguimos con los avisos. Porque tenemos el trámite enseguida, está atento acá, Germán. Sábado está con nosotros. También un día muy especial para la Virgen, este sábado 17 de diciembre. Vamos a venerarla en el último día que va a estar acá en la parroquia a las 19 horas. Hacemos una procesión con la Virgen alrededor de toda la plaza, que está justo ubicada enfrente de la parroquia. Y a las 19:30 la Santa Misa de despedida, así que los invitamos a todos. Después tenemos la actividad central, que es en San Nicolás, donde nos vamos a encontrar allá todos los colectivos y todas las personas que van también en sus autos particulares. A las 11 de la mañana nos encontramos en la iglesia San Cayetano. ¿Por qué nos encontramos ahí? Porque hacemos una procesión desde ese lugar hasta el santuario, caminando, acompañando a la Virgen, rezando el rosario, cantando y ya preparándonos para las 12 horas, que es la Santa Misa. Así que están todos invitados, como siempre, los esperamos, y bueno, es un lugar de muchas gracias, este santuario donde está nuestra Madre presente siempre. Mañana tenemos un encuentro muy importante, ¿no? Providencialmente me voy a encontrar con los sacerdotes el día domingo, y me encontré con un chico que es apóstol de la Eucaristía, ¿no? que anda por todo el país hablando sobre el amor a la Eucaristía, la devoción eucarística. Él viene de Mendoza y va a dar una charla para todos los que son devotos de la Eucaristía, los adoradores, los que van a misa, ¿no? Realmente va a dar una charla muy importante para que tomemos conciencia, ¿no? Sí, él es Jesús Sebastián Fernández, va a dar la conferencia para todos los que aman a Dios en la Eucaristía, y para los que no lo conocen también a Dios en ese pan angelical. Están invitados para que lo conozcan. A las 16:30 horas es la conferencia, y bueno, él es miembro es misionero de la AME, que es Asociación Misionera Eucarística, un hermoso apostolado, aumentando en cada uno de nosotros y en cada alma que se acerque a él el amor a la Eucaristía. Seguro que vamos a invitar para algún programa para más adelante, cuando ahora no podía este jueves, pero
está en los planes también de invitarlo para que nos hable de su misión. La conferencia es en la parroquia San Vicente Palotti, les aclaro porque por ahí nos escucharon a las 16:30 horas en el salón parroquial. La conferencia está llamada Enseñanza de Vida Eucarística por Jesús Sebastián Fernández. Los esperamos a todos. Es la tercera conferencia que tenemos en el año. La primera tuvo con el Carlos Espán, la segunda con el padre Carlos Pérez y la tercera conferencia con Jesús Sebastián Fernández. Así es. Bueno, sí, ya podemos ir a una pausa, pero bueno, no se vayan del otro lado porque ahora venimos con el tema central de este programa que hemos preparado hoy con un invitado muy especial. Bueno, volvimos del corte. Como ustedes saben, siempre que hacemos la introducción al programa tenemos un invitado en línea o tenemos un invitado en el piso. Hoy es un programa distinto. El día 10 de diciembre tuvimos la gracia de haber recibido en la parroquia San Vicente Palotti a Germán Bartorelli. Germán es profesor de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, profesor de logística de personal, es secretario de la Asociación de Amigos de Saint-Exupéry, es profesor de matemáticas, es aviador y vino justo el 10 de diciembre, el Día del Aviador. Así que le vamos a dar la bienvenida. Habla Alexis. Muy buenas noches, Germán.
¿Qué tal, Alex? Bueno, un gusto y un saludo a la audiencia y al padre René especialmente. Buenas noches, Germán. Estamos acá justamente con uno de los conductores, Alexi y Alejandra. ¿Qué tal, Germán? Bienvenido a este programa, un gusto. Hola, ¿qué tal? Gracias, un gusto. Germán hace muy poco tiempo escribió un libro, Súbditos del Viento. Y para ponernos un poquito en autos, tiene que ver mucho con El Principito. Un 6 de abril de 1943 se publicó la primera edición del Principito, un cuento que muchos creyeron una novela infantil, pero que contiene también valiosas lecciones para los adultos. Una obra intertemporal nacida de la imaginación y los recuerdos de Antony de Saint-Exupéry, un aviador francés fallecido un año después de que viera a la luz uno de los libros más importantes del siglo XX. Metáfora de la vida y de las relaciones humanas. El Principito narra la peripecia inicial de un aviador que sufre una avería en el desierto del Sahara, un enlace con la propia trayectoria vital de Exupéry. La aparición de un niño al que el narrador llama el Principito abre en canal de toda la riqueza filosófica del libro, en el que también destaca el personaje del zorro. De amplias resonancias éticas, las enseñanzas del Principito son estudiadas en colegios de todo el mundo, pero también por todos aquellos que buscan en la literatura respuestas a preguntas que hombres y mujeres se formulan con frecuencia. El Principito pone al adulto ante el espejo de lo que es y de lo que fue como niño, y como su evolución se encuentra marcada por conceptos como la amistad, la soledad, el amor, la tristeza o la riqueza. Esa fue la introducción, pero ahora que somos todo oídos de esta gran persona, de este nuevo amigo que tenemos en la obra, que es Germán. Bueno, te agradezco, Alex, la introducción. Sí, básicamente la idea del libro nació espontáneamente. Uno no es escritor, digamos, profesional, no es que se dedica a esto, pero por ahí a lo largo de la vida uno ha ido leyendo novelas, que es el gran imaginario del cual uno se va nutriendo, y después ya con los años la vida como militar o aviador y familiar, es como que le da a uno los recursos que después, llegado un momento, un verano me acuerdo, ese ocio que nos da las vacaciones, se me ocurrió escribir algo. Entonces pensaba poder reescribir el Martín Fierro sacándole el lenguaje gauchesco propio. Después me enfoqué en el Principito y al final mi mujer me dice, ¿por qué no escribís algo nuevo del Principito? Y ahí empecé a imaginar. Y bueno, y como Saint-Exupéry había vivido en Argentina, voló en la Patagonia, estuvo con sus grandes amigos acá, que fueron Henri Guillomet y Jean Mermoz. Bueno, había una historia que yo decía, y lo pongo en el libro, tenía que ver la luz de nuevo o de otra manera. Y bueno, así nació la idea, yo lo escribí, después mucho tiempo quedó como guardado, y en una conferencia que me pidieron unos amigos en Junín, yo estuve destinado ahí en Junín, me mandó el ejército, Junín, provincia de Buenos Aires, que justo estuvo muy lindo porque era en un colegio, el Hogar Belgrano, y fue en diciembre también, previo a la Navidad, y Saint-Exupéry, que nació como un escritor no profesional al principio, él toda su vida escribió, siempre, o tenía una notita, un cuadernito que escribía, que de hecho de ahí sale una de las publicaciones, pero ya después hubo tiempo que sí le encargaban libros. Entonces, el Principito nace en una de las peores épocas de su vida, porque él había peleado en la Segunda Guerra Mundial al principio, en 1940, cuando Alemania invade Francia, y él era piloto de reconocimiento, sacaba fotos aéreas. Cuando se produce la rendición francesa, él emigra a Estados Unidos. Entonces, él está en Estados Unidos con su país natal, que él quería mucho, con su madre, sus hermanas, en Francia, y ahí le piden un libro para Navidad, para niños. Y él, como que de todo eso escribe el Principito, es como la perla. Yo digo que Saint-Exupéry es mucho más que el Principito,
pero El Principito es su obra más emblemática. Entonces uno, tomando todo eso, recreó ese vuelo que él hacía en nuestra Patagonia, desde Río Gallegos hasta Buenos Aires, pero bueno, siempre el escritor tiene esa libertad de imaginar situaciones nuevas, y yo recreo como que el vuelo nace desde Ushuaia, la ciudad del fin del mundo, y que lleva las cartas, porque él se dedicaba a llevar el correo aéreo en Argentina. Entonces, bueno, en ese vuelo con esas cartas, que unas son las del penal, las de los presos, tiene esas peripecias que recrean un poco lo que pasó en África, pero en nuestra Patagonia. Y bueno, y ahí nace toda una reflexión que lo que han leído les ha gustado. Así que creo que fue una obra que hay mucho, ¿no?, de la experiencia de lo que uno ha vivido como familia, como aviador. Y es lo mismo que le pasaba o que le pasó a Saint-Exupéry. Él, en sus libros, uno ve la mano de su familia, que el gran ícono es su madre, una mujer muy devota, muy culta, y que sobrellevó una familia con 5 hijos, con un marido que murió muy temprano. Cuando muere el esposo de ella, Saint-Exupéry tenía 4 años, y su hermana más chica era recién nacida. Entonces ella lleva toda esa vida, una mujer muy dedicada a las obras de caridad, fue enfermera voluntaria en la Primera Guerra Mundial. Recordemos que Saint-Exupéry nace en el año 1900, un 29 de junio, el día de San Pablo. Pero ya lo tenemos a la madre de enfermera entre el 14 y el 17. Y bueno, él después de toda esa experiencia, el gran disparador fue la aviación, ¿sí? Él no progresó en estudios universitarios después del bachillerato, y la conscripción obligatoria, o la colimba, como decíamos acá. Recordemos que Francia había tenido guerra con Alemania en 1870. La conscripción era obligatoria, pero le daba un periodo en 4 años de la vida de uno para elegir cuándo hacerla. Y bueno, él, viendo que fracasaron los estudios, que no entró a la escuela naval, no progresó en la Universidad de Arquitectura y Bellas Artes, entonces decide hacer la conscripción obligatoria que tenía que cumplir, y ahí queda en un regimiento de aviación. Entonces ahí descubre la aviación, y después de esa etapa militar, digamos, descubre el correo aéreo. Entonces un poco es todo lo que uno ha ido leyendo o ha ido conociendo la vida de él, ve que uno un poco le han pasado las mismas cosas que él, que la aviación, la vida de familia, los camaradas. Entonces se me ocurrió hacer este libro con un sentido un poco más trascendental, que los comentaristas actuales no lo hacen. Es como que omiten toda la referencia religiosa en la obra de Saint-Exupéry, que es muy abundante. Su último libro, Ciudadela, yo me he tomado un trabajo de menos de un minuto, gracias a la computación, de ver cuántas veces aparecía la palabra Dios, y aparece más de 500 veces. Ciudadela, que él lo nota, si sabemos lo que es una ciudadela, que es la parte más fortificada dentro de una ciudad medieval, era donde se refugiaba. Una vez que caían los muros de la ciudad, quedaba la ciudadela dentro, y ahí se refugiaba lo mejor. Entonces, ese libro, que él no llegó a terminarlo, pero sí se publicó, habla, digamos, la palabra Dios aparece muchas veces. Y yo solo en el libro ese sentido religioso lo rescato, porque cuando ese niño vuelve a pedirle, acordémonos la demanda del Principito, que fue dibújame un cordero, y bueno, y es como que el aviador ya grande no sabe bien qué cordero dibujar, y se acuerda del Agnus Dei, entonces ahí dibuja el Agnus Dei, entonces ahí se produce ese reencuentro. Eso es como una libertad que el escritor tiene para retratar, y creo que está bien llevada, así que creo que gustaría, y Saint-Exupéry es un escritor
que da para hablar mucho de él, porque uno, obviamente, él no es santo, el apellido es Saint por su ascendencia, pero son esos laicos que Dios ha permitido que nos ilustren un poco de la búsqueda de Dios en las distintas facetas de su vida. A uno por ahí se le ocurre hablar o pensar en Murillo, el pintor, y uno dice, bueno, él no es santo, no es beato, pero a cuántas inspiraciones devotas ha llevado contemplar la Sagrada Familia, la Virgen María y el Niño, en las pinturas de Murillo. Bueno, Saint-Exupéry es un poco igual, permite acercarse a las personas que por ahí están en la búsqueda de Dios y ver una vida con sus luces y algunas sombras, pero que constantemente en movimiento, en búsqueda. Él fue como un artista que encontró al final de la vida, digamos, el camino a Dios, y la madre siempre en oración por él. Por eso cuando él desaparece en el mar en una misión de reconocimiento en el año 44, preparando justamente la recuperación de Francia por el sur, uno había sido por Normandía y la segunda desembarco fue por el sur, Nantes, Marsella. Y bueno, y un poco el Principito también tiene mucha relación con Argentina, porque hay varios paisajes que, por ejemplo, la isla de los pájaros en la península Valdés, que recuerdan la boa que encierra al elefante. Inclusive la palabra Principito es inventada por un argentino. En realidad la obra se llama El Pequeño Príncipe. Pero el primer traductor, el traductor de la obra al español fue Bonifacio del Carril, un hombre argentino, un hombre culto, diplomático, que de hecho ahora el Fondo de las Artes hay varias becas, porque era un hombre que le gustaba la pintura, la poesía, el arte, y como diplomático también descolló. Fue el primero que en las Naciones Unidas logró que la ONU, con la resolución 2064, reconociera que hay una disputa de soberanía en torno a las Islas Malvinas. Y este hombre, Bonifacio del Carril, en vez de poner El Pequeño Príncipe en español, puso El Principito, ¿sí? Entonces, esa es una palabra, podemos decir, argentina, ¿sí? Que en habla española después tuvo traducciones en México o en España, pero que en la versión en español, que fue la primera, no fue en España, fue en Argentina, en 1951, fue nuestra. Y bueno, y el año que viene hay un hecho importante que sería lindo resaltarlo en algunas acciones, que son los 80 años de la publicación. Muy bien dijo Alexis, de 1943, la primera edición. Bueno, en el 2023 va a cumplir 80 años. Bueno, hasta acá yo voy a hacer una pequeña pausa, a ver si hay preguntas o comentarios, o cómo quieren que sigamos. Estamos atentos escuchándote, Germán. Yo quiero preguntarte, con El Principito podemos hablar de que encontramos esos grandes valores, ¿no? Como la integridad, la amistad, la disciplina. Aquel lector que sí va a tener en sus manos Súbditos del Viento, ¿qué valor puede llegar a encontrar? ¿Se mantienen estos que vos escribiste, o se mantiene esa línea de Superi? No, es una línea muy exuperiana, vamos a decirle. Uno ha leído prácticamente creo que leí todas las obras de él. Entonces, y uno después, cuando un autor hace una obra que es un clásico, y a la vez con los valores humanos y valores trascendentales, y uno se ve imbuido en eso, entonces es una continuación. De hecho, yo ahora acá tengo El Principito, y yo quise retomar cómo termina El Principito, cómo comienza Súbditos del Viento, ¿sí? Porque si alguno se acuerda cómo termina, que dice: este es el paisaje más bello y más triste paisaje del mundo. Es el mismo paisaje la página presente. Bueno, y continúa así. Entonces dice: miren atentamente este paisaje a fin de estar seguros
de que podrán reconocerlo. Si viajan un día por el África en el desierto, y si llegaran a pasar por allí, les suplico, no se apresuren, esperen un momento exactamente debajo de la estrella. Si entonces un niño llegara hasta ustedes, se ríe, si tiene cabellos de oro, si no responde cuando se le interroga, adivinarán quién es. Sean amables entonces, no me dejen tan triste, escriban enseguida y díganme que el Principito ha vuelto. Así termina el Principito, ¿no? Ujú. Entonces, si uno agarra Súbditos del Viento y en la introducción retoma eso, entonces uno dice, la obra, ahora leo mi obra, la obra aquí realizada busca rendir un humilde y sincero tributo al aviador escritor, tratando de mantener en todo el momento el espíritu profundo y sencillo que en aquella primera obra le imprimiera su autor. Confiado en que disfrutarán de estas páginas, los invito a que comiencen a leerlas con la predisposición de quien quiere entretenerse. No pido que eviten juzgarla, es imposible, pero sí que lo hagan una vez terminada la lectura. Esto le digo para provecho suyo. No las lean con los ojos de adulto, colóquense las gafas de niño nuevamente hasta poder llegar a sentir el dulce perfume de las flores o la suave brisa del mar que intenta acercarles este libro. Por último, desearía que si realmente han podido disfrutar de esta pequeña historia y conmoverse nuevamente como niños, y ahí retomo lo que decía Saint-Exupéry, sean amables entonces y no me dejen tan triste. Escriban enseguida y díganle a los hombres que el Principito ha vuelto. Entonces, es como que Saint-Exupéry en su obra deja ese lado abierto, ¿no? Que obviamente muchos lo han tomado, hay muchas obras como que retoma. Y bueno, yo un poco como conocí por mi profesión militar y aviador, me he puesto mucho en la ropa de Saint-Exupéry, lo que él escribe, los camaradas, el vuelo, la misión, el cumplimiento de órdenes, la meteorología, la noche, uno un poco lo ha sentido. Entonces yo creo que hay mucho de Saint-Exupéry en esta obra, ¿sí? Entonces siempre relacionada con nuestro país, o sea que yo creo que gusta. Y bueno, a la espera, digamos, de poder, no tuve formalmente en Buenos Aires una presentación, sí he dado en San Antonio Oeste, en Aeroclub, me han invitado, o en Mendoza. Ahora el año que viene voy a ir a Concordia, donde está el Castillo San Carlos, que conserva gratamente un paso que hizo Saint-Exupéry por esa localidad. Y bueno, yo creo que sí, que se va a sentir como el lector en la misma línea, ¿no? Como una continuación, sin abusar de lo sencillo y profundo, y acercándose con mucho cuidado, ¿no? Porque como es una obra clásica, uno tiene que ir acercándose con respeto. Se nota mucho el respeto que le tenés a Saint-Exupéry, y de hecho cuando leíste el final del Principito y empezás a leer Súbditos del Viento, es como una continuidad, es como que estabas leyendo el mismo libro, es como si Saint-Exupéry estaría y escribía el Principito 2. Claro. Sí, uno como que lo empezó a hacer primero buscando el homenaje, y después uno iba descubriendo como que al final la obra iba tomando un rumbo que era una clara continuación, ¿no? Entonces, creo que también a veces por ahí escribo en verso. Por ejemplo, acá también al principio dice: una valiente empresa se mantiene siempre con el espíritu audaz de los grandes hombres. Ánimo, piloto, fortalece tu espíritu, que la naturaleza ruda te hará sentir su rigor. Pero tú, fiel al rumbo, lleva a destino el correo, siendo tus alas dichosas como los pasos del buen mensajero. Reine siempre entre ustedes la más sana camaradería. Mantenga ese espíritu que los une en el desafío. Que los cuentos y anécdotas sean narrados con humildad, para no derramar por fuera lo que debe guardarse dentro. Y esto es de la carta, la despedida de Ignacio a Francisco Javier. Solo así al final del vuelo podremos decir gozoso
el correo ha llegado, piloto y avión sin novedad. Que era un poco, si bien Saint-Exupéry era un artista que algunos accidentes de aviación fue por estar desatento, por ejemplo, que tiene en El Salvador, él intentó unir Estados Unidos con Tierra del Fuego. Y en la escala técnica en Salvador o Guatemala, creo que era, hace la carga de combustible, pero bueno, recordemos que la aviación que comenzó mucho en Francia, después avanzó mucho rápidamente en Estados Unidos, pero básicamente hay muchos términos de la aviación que son franceses. De hecho, el primer vuelo oficial de la historia es francés, un brasilero, Santos Dumont, en París. Los hermanos Wright fue un vuelo corto y privado, se reconoce como el primer vuelo de la historia, pero bueno, pero Francia se medía todo en metro, litros y kilogramos, y la medida norteamericana es libra, pies y nudo. Entonces cuando él llega a Guatemala hay un desperfecto, él hace cargar combustible diciendo en litros, y en realidad le cargaron libras, que valen más que casi el doble. Y ahí tienes un accidente de desatento. Pero por otro lado, él cuando cumplía el rol de jefe, como hizo en Argentina, de la misión de los vuelos al sur, era totalmente estricto y científico. Entonces vemos como un hombre cuando asume un rol, una misión, una responsabilidad, se subordinaba totalmente a la misión. Después por ahí en su vida era más artista, pero él reconocía el deber, que es un poco lo que reconocemos en el orden militar, ¿no? Cuando hay cuestiones que no merecen discusión porque uno está subordinado a la orden o a la misión que hay que cumplir. Y esas cosas, esos puntos aparecen, y después la obra al final, en los últimos capítulos, retoma el final real de la vida de Saint-Exupéry, en medio de la Segunda Guerra Mundial, cumpliendo las misiones de reconocimiento. Sí, ahí pasan dos hechos muy importantes. Uno, que aparece un fotógrafo de la revista Life, John Phillips, y se queda un mes tomando fotos justo donde estaba Saint-Exupéry. O sea, tenemos un montón de fotos muy importantes de su último mes de vida, porque él en junio cumple sus 44 años y el 31 de julio, el día de San Ignacio Loyola, hace su última misión. Y otra cuestión que él le pasa también en esa última semana es que el comandante de su escuadrilla, Capitán Gawal, lo designa padrino de bautismo de su hijo, Christopher, después Christopher fue también oficial de la Fuerza Aérea Francesa, y bueno, y él le pide a la madrina, que era la esposa de un general, que le recuerde esas verdades de fe que él había practicado toda su vida, pero digamos al final y en la guerra había un poco dejado de lado. Entonces como que Dios le da la gracia de una semana antes de morir poder reafirmar las promesas bautismales. O sea, hay riquezas que uno conoce de la vida personal de él, y bueno, las traigo al libro, digamos. El final cierra mucho con eso también, así que queda como bien completo. Exupéry era un adelantado de la época, ¿no, Germán? Es decir, uno desmenuza un poco, ¿no?, El Principito, y bueno, esto tiene lindo la lectura, que tal vez yo leo un libro y me imagino de esta manera y otra. Yo en la parte del Principito creo que hace referencia al medio ambiente, porque parece, viste, que lo que no se ve no existe, pero como decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Problemas como el cambio climático, claro, la crisis ecológica y social parecen invisibles a nuestros ojos, como que no va a pasar, no pasa nada, tirás, rompés, no va a pasar. Yo voy por ese camino con esa frase. Sí, lo que es la naturaleza y el medio ambiente fue algo cotidiano en su familia. Ellos, cuando muere el padre, se trasladan a una mansión de una tía cerca de Lyon. Entonces los árboles, los animales, los pájaros son
parte de la familia. Por eso él siempre, contacto con animales siempre. Yo pude comprar un libro que escribió su hermana Madeleine, Los amigos de Villé, y Villé era su sobrenombre de Madeleine, y narra, transcurre en el castillo con todos los animales y plantas. Inclusive es un libro, yo lo traduje al español, lo debería presentar en algún momento. Es un libro que recurre hasta el nombre científico de las plantas, de los pájaros. En ese sentido, sí, Saint-Exupéry con la naturaleza estaba íntimamente ligado. Y que fue un precursor o un adelantado a los problemas también, pero él básicamente se fundaba en los problemas del hombre, ¿no? Hombre, género humano, hombre y mujer. Él en la guerra estaba profundamente angustiado y triste por lo que iba a pasar después de la guerra. Eso es un poco lo que dan los hombres sabios, ¿no? Que saben leer los signos del presente y predecir el futuro. Él estaba muy preocupado por la humanidad, y de hecho su otro libro que escribe después del Principito, también en el 43, Piloto de Guerra, narra los problemas los desafíos de la humanidad, y ahí habla claramente sus raíces cristianas. Dice: nuestra civilización, que fue fundada en el amor a Dios, así, directamente, citas que por los comentaristas de hoy no van a ser citadas, van a hablar de otras citas. Pero, y cuando él muere, es impresionante el ciclo de conferencias que dicta su madre, porque Saint-Exupéry siempre tiene un interrogante grave, ¿no? Importante, serio. Es: ¿qué le diremos a los hombres? Como, ¿cuál es el mensaje ahora a los hombres? Un poco lo que después nosotros, sabiendo las lecturas de Víctor Frank, del sentido de la vida, o sea, ¿cuál es el sentido? Y la madre, María de Fons-Colomb, inicia las conferencias con ese interrogante, ¿qué le diremos a los hombres? Y hay libros muy severos donde Saint-Exupéry habla del capitalismo, de que lo asustaba la sociedad tecnócrata norteamericana. Dice que puede fabricar 1000 pianos, pero ningún Mozart, como quitando que la sociedad va rumbo a una parte mercantil sin importarle el hombre, y él habla de la dignidad del hombre como la dignidad de una piedra que mutila parte de su libertad, pero en la organización construyen las paredes de una catedral, que si le doy la libertad plena a cada piedra y las dejo dispersas en el campo, pasan a ser piedras esparcidas en el terreno. Entonces, un sentido como de la libertad, que en ese libro Piloto de Guerra, al final, él va analizando con su estilo, que era muy indirecto. Hay que verlo bien, porque es muy indirecto. Él va enfrentando o confrontando o relacionando u oponiendo, cada uno lo podrá analizar, cada uno de los principios, los ideales de la revolución, ideales entre comillas, de libertad, igualdad y fraternidad, con las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Uh-huh. Porque él toca un tema de la libertad y después toca un tema de la caridad, pero con una maestría que yo siempre invito a los que son filósofos más preparados en el tema a analizarlo y verlo, porque es impresionante. Entonces, en ese sentido sí, la naturaleza fue parte de su vida, los animales, las plantas, y también el centrado en el problema del hombre, ¿no? Tal cual. Ahí cuando usted decía de la caridad, ¿no? Él hace una crítica a esto de la acumulación de la riqueza material, ¿no? Esa crítica a la desmesura de la humanidad en la búsqueda del dinero como fuente de felicidad. Claro, recordemos que él en el Principito él lo hace porque cuando el Principito se va de su pequeño planeta, ¿no? Migra con aves migratorias, por ese tema con la rosa que no se entendían, que es como vanidosa la rosa. Entonces él, en vez de pelearse con ella, opta por viajar, ¿no? Entonces ahí se despide. Pero ahí va recorriendo 7 planetas, y en cada planeta hay un personaje. Está el bebedor, el vanidoso,
había un hombre que hacía cuentas, contaba estrellas, por ese afán de acumular. Está el rey, está el guardaguja, que lo entendí bien en Junín, cuando vi la sala del guardaguja, ahí en la estación de tren, ya medio abandonada, ¿no? Que es el que va dirigiendo los trenes, pero él mismo lo dice, los hombres se suben a un tren, pero no saben a dónde van. Entonces, cada planeta es una reflexión, el diálogo con el zorro lo mismo, lo que es la amistad, lo que es la importancia del rito, ¿no? Nosotros sabemos lo que es un rito por lo que implica la Eucaristía, la misa, ¿no? Cada parte, cada elemento está para unirnos más con Dios. Entonces, en el diálogo entre él con el zorro, él habla de los ritos de la amistad, de venir a tal hora, de hablar, primero de lejos porque no me conoces, luego cuando me domesticas o cuando le dedicas tiempo ya sos responsable del otro. Entonces, él habla mucho esa relación entre las personas, él la ejemplifica en el diálogo que tiene el Principito con el zorro. Y después al final de la obra del Principito está el sentido más trascendental de Saint-Exupéry, que es la muerte. Sí, él sufre la muerte desde niño ya, del padre cuando él tenía 4 años, del hermano cuando él tenía 17 años, el hermano Francisco fallece y lo llama a él en el lecho de muerte y le explica ante los ataques reumáticos que tenía, como se ponía como tenso y le decía, no es el cuerpo que ya no duele, dice, yo estoy tranquilo. Y un poco, si uno se acuerda el final del Principito, que sufre la picadura de la... Y bueno, entonces la muerte es como que estuvo siempre presente, como un elemento no de trascendencia, no de fatalidad, siempre en la vida de Saint-Exupéry. Entonces uno, la verdad que es una obra que por ahí la primera vez que lo lee, si lo lee muy temprano en edad, no va a llegar a disfrutarlo. Por ahí sí la parte como de fábula, pero después mientras lo sigue meditando va descubriendo un montón de cosas más. Uh-huh. Recortaba la pregunta esa de ¿y de qué te sirve poseer las estrellas? Y decía, y me sirve para ser rico. ¿Y de qué te sirve ser rico? Me sirve para comprar más estrellas. Claro, sí. No, y después hay una muy buena, cuando viene el mercader que inventó la pastilla que te quita la sed. Entonces, ¿y para qué? Y con esto uno ahorra tantos minutos a la semana en tener que ir a buscar agua. ¿Y para qué? Y con esto uno al año logra, o a la semana logra tener 23 minutos más. Y el Principito responde, yo si tuviera 23 minutos iría tranquilamente a buscar agua al pozo del oasis, como diciendo, me estás quitando algo que es la esencia, esos pequeños gozos de lo doméstico, y él le destruye el argumento que el otro armaba con lo simple. Por eso el Principito pega mucho, porque va a los principios sencillos, que son los que sostienen en el fondo la libertad, la dignidad del hombre y de la mujer, ¿no? Seguro. Bueno, acá Alexi nos indica si queremos hacer alguna pregunta. Y yo... bueno. Sí, y yo ignoro, soy muy ignorante en la literatura, así que admiro profundamente y escuché muy atenta a todo lo que estuvieron conversando y esa sabiduría que Dios infunde para que ustedes puedan obrar a través del arte, que es la literatura, estas enseñanzas, y para que, bueno, uno pueda ser mejor persona, para que uno pueda aprender leyendo y claro, aprender estos consejos que personas como ustedes que se dedican a transmitir todo esto a través de la lectura, nosotros podamos recibirlo como lo recibí hoy yo. Bueno, muchas gracias. Germán. Sí, son sí. Sí, no te escuchamos. No, son las herramientas que da una obra clásica, ¿no? Que está abierta a que toda persona con buenas intenciones pueda ir
como a beber de esa agua y comentarla y compartirla y vivirla. Son los recursos que nos da la vida, ¿no? Los instrumentos de Dios, ¿no? También para que nosotros podamos crecer en virtudes a través de estas obras y bueno, y de personas que se dedican a promover estas enseñanzas que nos hacen tan bien a cada uno de nosotros. Claro, sí, indudablemente. Yo quiero imaginar una situación y que vos nos digas, a ver, ¿cómo lo imaginarías vos? Imagínate en un hangar, sí. Está el piloto Bartolelli Germán y se lo encuentra a Anthony Saint-Exupéry. ¿Qué le diría Saint-Exupéry a Germán, que escribió el libro Súbitos del Viento? ¿Y qué le diría Germán a Saint-Exupéry? Uy, bueno, sí, él en algunas cuestiones era muy severo, muy reservado, ¿no? Yo creo que lo que él diría, primero lo diría a través de una mirada, no, por ahí no hablaría mucho. Por ahí la mirada, y en esa mirada uno respondería con una mirada también. Y cuando por ahí dos personas se entienden mucho, que yo por haberlo leído y meditado lo entiendo mucho a él, bueno, yo creo que es como que él diría buen trabajo y yo diría gracias. Y así como dijo San Martín que pocas palabras son suficientes para entenderse en algunas situaciones, yo creo que sería así, ¿no? También uno sabiendo su comportamiento social, Saint-Exupéry era severo, ¿no? Si bien una vez que uno entraba a su ámbito era un hombre que agradaba mucho en las reuniones, todo, pero yo siempre me acuerdo de eso, de decir, bueno, él era un hombre muy profundo, muy sociable, pero llevaba como ese encuentro con el zorro, con esos ritos que hay que ir cumpliendo. Yo, de pensar hacer un reencuentro con él, sería así, pocas palabras y mucha mirada y sentimiento en común, ¿no? Muy claro, muy claro. Todos sabemos en Argentina que contamos con los mejores pilotos del mundo, quedó demostrado en la guerra en Malvinas, y escucharte a vos como un piloto argentino, como militar, ahora en esta faceta de escritor, no quedan dudas de que seguimos teniendo los mejores pilotos del mundo y siempre del lado de Dios. Sí, no, sin lugar a dudas. Argentina tuvo mucha relación con Francia, y desde la aviación. Los primeros aviones que vinieron a Argentina a formar nuestros pilotos eran Farman, de origen francés. Y después de la guerra de Malvinas, el as francés de la Segunda Guerra Mundial, Pierre Klosterman, quiso venir a Argentina a saludar a los pilotos nuestros. Entonces, y Saint-Exupéry vivió lo mismo, porque él, de su vida acá en Argentina, que fue muy corta, tuvo poco más de un año, casi un año y medio, se llevó el sentido de la camaradería, que hay una carta que él le dedica a uno de los mecánicos con los que estuvo. Si tenemos tiempo, yo acá la pongo al final de Súbitos del Viento. Sí, la escuchamos. Será una carilla. Sí. Bueno, esta es la carta que le escribe Saint-Exupéry a Rufino Luro Cambaceres, que era un piloto de Bahía Blanca, que se integró a la Aeroposta, y le dice así, dice: querido Luro, acabo de recibir su carta. Me conmovió como tantas otras a las cuales no he respondido, y le debo algunas explicaciones. Al igual que a mis otros amigos de Argentina, ahora que todos estos recuerdos están lejos y un poco aplacados, y son un poco menos amargos, puedo hablar de ellos sin sufrir. Porque verá usted, Luro, que mi partida de Argentina y de Aeroposta Argentina me resultó dura y me apenó más de lo que usted puede imaginar. No hay momentos de mi vida que prefiera más de los que viví junto a ustedes. No existe camaradería que me haya parecido más sana que la de ustedes. Mientras la Aeropostal, que era la base matriz francesa, esto aclaro yo al final,
vecina estaba perdida en las intrigas particulares, nosotros vivíamos en paz. No sé si yo favorecí a esta ausencia de pequeños dramas humanos y discusiones inútiles, o si ella no fue más que la consecuencia de vuestra salud moral y vuestro corazón joven. Sí sé que la sostuve con toda mi fuerza y que ustedes nunca me decepcionaron. También están todos los recuerdos del trabajo conjunto, los viajes al sur, la construcción de la ruta, los vientos de Comodoro, el cansancio, las inquietudes y las alegrías que compartí con ustedes. Finalmente, Luro, en Argentina, me sentía casi como en casa, me sentía casi un hermano y pensaba poder vivir un largo tiempo en medio de vuestra tan generosa juventud. Luego debí abandonarlos bruscamente y eso me estrujó el corazón. Y caí al regresar en una aeropostal, esto ya es en Francia, ¿no? Atormentada, ahogada en intrigas de una política confusa e injusta. Sentí que no hallaría la paz que había perdido. Y así verá usted, aunque le resulte inexplicable, intenté de no volver a recordar demasiado. Cuando recibí una carta suya, me lastimaba la claridad con la que volvía a ver esos grandes espacios libres del sur. A él le sorprendían los espacios de la Patagonia, sí. Y acá salté un paso y voy al final ya. Le cuento todo esto ahora simplemente porque los años pasaron y yo no siento, cuando pienso en todas estas cosas, más que una cordial melancolía. Olvido poco a poco los malos tiempos de la partida y yo solo recuerdo los buenos momentos. Y estoy feliz de poder finalmente escribirle y agradecerle de una vez por todas todo lo que la Argentina me ha dado. Esté seguro, mi querido Luro, que la amistad fue y sigue siendo muy profunda. Sepa usted que estaré feliz de tener de vez en cuando noticias suyas y le responderé siempre. Saint-Exupéry, esto lo escribió desde París entre el 1934 y 1936. Esto porque él en algunas cartas no ponía la fecha. Entonces, excelente. Y esa carta la donó Rufino Luro Cambacera al Museo Nacional de Aeronáutica, está bien custodiada en Morón, donde también está custodiado uno de los aviones de la aeroposta. Entonces, la verdad que es de esa unión y todas esas cosas que uno se ha ido enterando por leer o por comentarios en la casa, porque mi padre era el que tenía, que era aviador de Fuerza Aérea, él tenía todos los libros de Saint-Exupéry en casa. Bueno, Germán, muchísimas gracias. Gracias, Germán, hermoso todo lo que has hablado, quiera yo que tengamos varias más y bueno, en la parroquia también que nos visite como siempre, como el otro día viniste a pasar el Día del Aviador y estamos terminando, ya tomó el límite del programa, ¿eh? Que el Señor bendiga a todos los presentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Cadena Cumbia Latina, las 24 horas junto a vos. Cadena